La Universidad del Comahue, una de las más importantes del sur argentino, suspendió el pago a los proveedores, con lo cual entran en virtual estado de paralización. El proveedor es el que le provee los químicos, el papel para las impresoras, pero a la vez está en debate la idea de que la educación tiene que ser para una élite, que no debe ser un concepto de educación para todos y obligatoria, garantizada por el Estado, ¿no? Y a la vez se ataca a los docentes diciendo que desde sus cátedras, aulas, adoctrinan a los estudiantes, a los alumnos. Todo esto se enmarca, desde mi punto de vista, en el concepto de que la educación tiene que ser para una élite, que la educación tiene que ser para pocos, para los privilegiados que puedan pagarla en la educación superior, en una universidad privada, o para los que estén decididamente preformateados a mantener un sistema que nos devuelva a 2 siglos atrás, donde unos pocos podían educarse y la mayoría tenía que estar sometido a una lógica de desigualdad social profunda. Para hablar sobre este tema vamos a convocar a la doctora en educación, Alcira Rivarosa, a quien saludamos en la mañana. Así son las cosas. Buenos días, Alcira, ¿cómo le va? Buenos días, Guillermo, buenos días toda esa gente maravillosa que escuchar y que ustedes ofrecen oportunidades para eso. Así que bueno, muchas gracias por la convocatoria. Al contrario, necesitamos que nos diga si esto es solamente pirotecnia o si está en juego lo profundo de la organización de una sociedad que quiere, no lo consigue, pero por lo menos lucha para ser cada vez menos desigual. ¿Cómo lo observa usted, Alcira? Bueno, pirotecnias hay de todo tipo, eso sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, estamos asistiendo a esta cosa como distópica y esquizofrénica de mensajes contradictorios, ¿no? En un momento en donde, frente a la disposición mediática de tanta cantidad de información, ¿no? Prácticamente a un dedo, rápido, veloz, sin poder racionalizar nada, ¿no? Contribuye a la confusión, contribuye al miedo, a la inseguridad, y eso es, luego forma parte de estas palabritas que se llaman adoctrinamiento, que en realidad la está ejecutando de manera fantástica el mismo gobierno, un gobierno elegido democráticamente que tiene en este momento el poder de tratar de incluir a aquellos que piensan diferente. Sin embargo, está dispuesto a tener una batalla cultural en la que se apoya en la descalificación de todo lo que se ha hecho, la descalificación del trabajo público, de lo comunitario, ¿no? Es decir, con una cuestión de maltrato, ¿no? Terrible, de maltrato, de insulto y de ofensa, ¿no? O sea, educar es absolutamente lo contrario a ese estilo, ¿no? Es decir, si el discurso es atropellador, insulta, injuria, menosprecia, precisamente no es un proceso de educación, en este caso popular, ciudadana, incluyente, ¿no? Aceptando lo que se acepta en el ámbito educativo, que es precisamente la confrontación de posiciones diferentes, ¿no? Es decir, la escuela no es un espacio neutro, escuela en sentido amplio, universidad, ¿no? Es decir, o escuela, terciario, espacios de primaria o secundaria, es un espacio de conformación y de constitución de ideas. Algunas están como preestablecidas, supuestamente en un ámbito curricular o académico, pero hay otras ideas, valores, hábitos sociales, políticos, culturales, tradiciones, religiones, que interpelan, ¿no? A la escuela y que por supuesto lo traen los jóvenes. Vamos a pensar, el insulto no es solamente para los docentes, Guillermo, es para los jóvenes, ¿no? Pensar que estos jóvenes que con 16 años están votando, están siendo insultados diciendo que son masa fácil nada, porque precisamente los votos dicen
que pusieron este presidente, ¿no? La juventud, con lo cual me parece que es casi como un insulto hacia la capacidad del pensamiento alternativo, ¿no? Que a uno le pueda o no gustar más algún posicionamiento, algún modelo político distinto, no implica que no acepte esta cuestión, que es claramente ciudadanos que se expresan y gente que pueda pensar diferente, ¿no? El espacio de la escuela es para eso, para incluir lo que no está, para traer la realidad dentro de la escuela. Es decir, ¿qué vamos a pensar? Que no hay doctrinamiento sobre el tema de cómo comportarse a través de los espacios religiosos. Ciertas escuelas que asumen sus dogmas y los padres aceptan ese dogma y no se cuestiona, pues no, es otra forma también de pensar el concepto de adoctrinamiento, ¿no? Hacemos adoctrinamiento a través de los youtubers, de los juegos, de los jueguitos, es decir, hay mucha más intencionalidad, inclusive de cooptación cultural, ideológica, en otros ámbitos que en la misma escuela. Y bienvenida sea esa escuela que trabaja sobre la diferencia y el disenso. Alcira, la verdad, perdón. Sí, permítame una interrupción. Yo lo mencionaba la semana anterior, que cuando nosotros íbamos al secundario, la posibilidad de adoctrinamiento de la escuela era mucho mayor que la de hoy, porque la única información que recibíamos era la que nos daba la profesora. Yo hice el secundario en la dictadura. No había redes sociales. Si querías ir a leer algo, no estaba en tu casa porque no tenías una buena biblioteca. Tenías que ir a una biblioteca pública para sentarte a leer cosas diferentes. Hoy los chicos reciben una data o un caudal de información mucho mayor por fuera de la escuela que en la propia escuela, con lo cual es un absurdo lo que se plantea. Totalmente. Es decir, lo que la escuela era en su momento, hace no más de 50 años atrás, 45 años atrás, era el único reducto donde el conocimiento circulaba, ¿no? Donde había posibilidad no solamente de tener ideas, de tener teorías, definiciones y ejercitaciones, sino de poder compartir tus valores, de poder trabajar lo que sentías sobre eso, ¿no? Dice Rancière, un filósofo francés, dice que en realidad en la escuela lo que sucede son acontecimientos, es decir, nos encontramos para saber más. Ese saber que estaba reducido a la escuela ha pasado a ser de una libertad y una multiplicidad abrumadora. Todos los perfiles, todas las posiciones, todos los modelos hoy están a un dedo prácticamente, ¿no? Entonces, precisamente el trabajo de la escuela es aprender a tener criterio de selección, a poder optar mejor. Yo el día de mañana voy a seguir viviendo en este país porque lo quiero, entonces por lo tanto tengo que leer el dato histórico, de salud, de alimentación, de sexualidad, de una manera distinta, porque el modelo social va cambiando. Entonces uno tiene que aprender a tomar posición frente a eso. Y después levantar la mano, no solamente votar el día de las elecciones, sino votar para un proyecto comunitario de la basura, votar para tener una mejor educación por la no violencia, a poder entender por qué tenemos tantos problemas con las drogas y la drogadicción, y son temas que suelen estar bajo la alfombra en nuestras propias instituciones escolares. Incomoda. El conocimiento incomoda no por la teoría, sino incomoda por las escalas de valores, ¿no? Y las actitudes, nuestras propias prácticas humanas, lo que hacemos con él. Entonces, es decir, el tema del adoctrinamiento es un problema que está casi reducido a las cuestiones de dogmas, y por otro lado, a una cuestión de someter un discurso sobre encima de los otros, ¿no? Con maltrato, con actitudes opresoras, por ejemplo, saco las computadoras, no pago los sueldos como los tengo que pagar, descalifico la escuela, cuando en realidad el único espacio que se sostiene todavía fuertemente, espacio de comunicación y diálogo, que no sea un emoticón, ¿no? Un dedo hacia arriba, o una sonrisita, o una cara de bronca, sino que tenga que ver con la argumentación profunda, ¿no? El por qué, para qué, cuál es el sentido, ¿no? Es decir, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Lo tiene que tener la escuela. Entonces, por supuesto que es dilemático, y por supuesto que no es fácil de manejar, ¿no? Pero por supuesto que hay un contrato didáctico en el cual hay respeto recíproco.
cuando eso se corre de los límites, y bueno, posiblemente tengamos problemas como estos que hemos visto en la televisión, que lo utilizan como una forma de demostrar como avasallamiento. Avasallamiento son los que lo están mostrando, porque en realidad hubo algo que no estuvo bien, pero se arregla. En la escuela, ¿cómo vamos a pensar que todo tiene que salir bien? Es un horror pensar eso, porque los sujetos que habitan la escuela son tan divergentes y provienen de tantas familias con historias distintas, maneras de pensar diferentes, prácticas humanas diferentes, que sería absurdo pensar que hay una sola forma de hacerlo, ¿no? Que lo hubo en otros momentos, ¿no? No sé, Guillermo, si ayuda o confunde estas reflexiones que estoy haciendo, pero está muy claro, Alcira. Uno ya lo ha escuchado a esto, ¿no? Hemos tenido otros momentos en los que vuelve a salir todo esto, porque, claro, es incómodo. Es incómodo tener gente que disiente conmigo, ¿no? Que discrepa con lo que yo digo y no está de acuerdo. Entonces, ¿qué es la democracia? Buscar consenso. Pero el consenso tiene que ser por discusión de alternativas, por incluir lo diferente, incluir aquello que le duele, no solamente lo que a mí me parece. Y bueno, a veces asistimos a momentos en los que la gente no quiere ver la contradicción y el contraste, ¿no? Alcira Rovirosa, es Rivarosa, le cambié la combinación. Rovirosa es una artista plástica de renombre, así que no, esos son comidillas de las redes, no le trasladan mis compañeros de tareas, Alejo y Mayra, a hacer las preguntas. Primero Alejo. Sí, Alcira, bueno, buenos días. Recién mencionabas todo lo que está ocurriendo con la escuela. Quería consultarte cómo ven ustedes todos estos mensajes o estos discursos que bajan del gobierno nacional, cómo se refleja eso en los jóvenes, ustedes que están día a día con ellos en las aulas y en demás cuestiones relacionadas a la educación. ¿Cómo ven esta respuesta o cómo reciben ellos este discurso y justamente cómo hacen ustedes para intentar, no sé si combatirlo, pero sino para demostrar que no es tan así como se dice o como se baja este discurso? Bueno, yo en este momento tengo que decirte que estoy felizmente jubilada, así que no estoy digamos en la trinchera, diría Cetera, ¿no? En la trinchera de las aulas, pero sí puedo hacer una pequeña reflexión, un poco porque uno ya conoce este estilo. Creo que estamos asistiendo a momentos en los que los discursos han aumentado en violencia, ¿no? Es decir, tenemos discursos muy violentos, descalificadores y fuertes, que están avalados a nivel general por la autoridad máxima y por el gobierno que nos maneja, nosotros que estamos en este momento casi como manejados adoctrinariamente. Por lo tanto, está habilitado ese discurso, ¿no? Es un discurso aguerrido, peleador, transgresor, que es propio también de la juventud, ¿no es cierto?, que quiere reestructurar aquello que de la tradición no le gusta y quiere otro cambio, ¿no? O sea que, en realidad, casi diría que a veces no incomoda tanto, porque está atravesado todos los medios por discursos atrevidos, osados, como transgresores, ¿no? Entonces, casi como que pasa a ser natural que eso ocurra. Lo que sí es cierto que la tarea muy importante, ¿no?, es de desnaturalizar ese tipo de discursos. Es decir, ¿cuál es el significado? Ese es el trabajo, si se quiere, desde el punto de vista cognitivo más importante que tiene que hacer un educador y que uno ve que es lo que tratan de hacer. Es decir, bueno, a ver, digamos por qué esto está ocurriendo. Entonces hay que apelar a la historia, apelar a la literatura, a la filosofía, hacer esto de una confluencia de saberes, es decir, para poder entender. No es una respuesta lineal, pero sí hacer reflexivo y tornarlo crítico este propio tipo de discurso, ¿no? Que aceptamos la guerra, naturalizamos la muerte de los niños, aceptamos rápidamente que se discuta sobre el valor de una vacuna que no sirve para nada, después de 250 años de trabajo en la medicina para ofrecer calidad de vida a la gente, ¿no? Entonces, es decir, volver a repensar con información auténtica, con datos más profundos, pero con discusión reflexiva, por supuesto, cada uno
¿no? Va a ir amasando esta información y estos criterios en función de sus posibilidades. Bueno, si estamos hablando con alguien que va a ser economista o que está estudiando para ser abogado, que está estudiando para... ¿Cómo no vamos a discutir sobre el significado de la justicia hoy en la realidad y no solamente lo que dice el último libro? O el valor de los agroquímicos para el futuro en una tierra que está empobrecida. Es decir, me parece que el trabajo de los maestros o profesores en este caso es fuertemente la desnaturalización, habilitando las posiciones, porque hay posiciones controversiales en los propios jóvenes que no tienen lugar donde hablarlo, porque todo es rápido, a un dedo, a una velocidad, y se necesita ese espacio. Entonces me parece que ese es el desafío más grande, desnaturalizar lo obvio de la realidad, que parecería que fuera una sola, y aprender a mirar con un sentido más crítico, apoyado en toda esa literatura que tenemos, que nos invita a hacer una mirada, pero no sola. Acá hay que apelar al sentido compartido, comunitario, ¿no? Es decir, y ahí hay que aceptar la diferencia. Por eso el tema de la inclusión de los otros es un problema para un sistema que busca mucho más el adoctrinamiento y es que de alguna manera trabaja sobre los maltratos, ¿no? O los atropellos. Sí, Alcira, buenos días. Yo te consultaba también un poco más en torno reflexivo, como venías diciendo recién, pero ¿cómo se hace para batallar en una sociedad que, bueno, hace un tiempo atrás, un par de años atrás, avalaba literalmente adoctrinar a estudiantes, por ejemplo, con un puntero o pegarle con una regla en los dedos, de forma muy violenta, que después abandonó esa metodología y pasó al lado contrario para decir que el que no va al colegio es vago, por ejemplo, y hoy en día avalar el hecho de que si no querés ir al colegio para ir a trabajar lo podés hacer con total naturalidad. ¿Cómo se batalla culturalmente con esa sociedad que va como de un extremo a otro todo el tiempo? Ay, qué difícil tu pregunta y qué maravillosa tu pregunta a la vez. Es decir, no hay una sola respuesta, pero a mí me parece que hay dos cosas importantes. La primera es hacer esa lectura que estás diciendo vos, una lectura más amplia, holística, controversial, de cómo está la realidad en este momento, cuáles son las aristas del problema. Y por supuesto que el problema no es una ecuación. 1 más 1 seguro que va a dar 2. O sea, yo saco la reprimenda del alumno y automáticamente el alumno va a ser un tipo feliz, divino, simpático, porque no lo reté. Es decir, hay un problema de límites, hay un problema de justicia, hay un problema de oportunidades, un problema de inclusión, un problema de atropello, un problema de falta de sensibilidad, falta de empatía. Por lo tanto, todo este combo, ¿no? Delimita una sociedad que ha cambiado sus escalas de valores y sus vinculaciones sociales, ¿no? Ya no nos juntamos muy fácilmente en la esquina a conversar con la señora, porque estamos todas apuradas. Las compras son mediáticas, ya ni siquiera a veces vamos presencialmente. Es decir, hay un modelo nuevo de circulación de información, comunicación y de escalas de valores que hay que volverlos a mirar y hay que volver a decidir de qué manera trabajarlo. Por supuesto que no hay un modelo único. Y ahí está el valor que tiene la escuela o las escuelas en sentido amplio. Hacer modelos alternativos, creativos en función de los contextos culturales, geopolíticos, geográficos, institucionales. No es lo mismo una escuela de centro que una escuela de barrio, no es lo mismo la Universidad Nacional de Río Cuarto que la Universidad de Buenos Aires. Es decir, hay contextualizaciones propias de los lugares, pero también hay culturas que atraviesan esos lugares que necesitan de otra revisión, o sea, mirar hacia afuera mucho más que mirar solamente hacia adentro, mirar con otros. Sí, y el otro es el ejercicio de la ciudadanía, más claramente, que con 40 años de democracia parece que no nos alcanza, en las que nos vamos olvidando de los logros que vamos teniendo, ¿sí? Votamos casi por la sensibilidad, el gusto, la cara, el placer, la ropa, los zapatos, los prejuicios, más que por los proyectos y las propuestas. Votamos nombres, títulos, y no votamos ideas a sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, también hay que hacer un trabajo más fino sobre la construcción de una ciudadanía más comprometida, con un compromiso que no es solamente en el momento de ir a votar,
y creer que esa votación va a garantizar la permanencia del gobierno de turno, no cualquiera sea. Es decir, el ejercicio de la ciudadanía plena es un trabajo fuerte que se lo merece este pueblo. ¿Por qué? Porque ha podido sostenerlo en 40 años y tiene que seguir sosteniéndola. Pero hay que volver a revisar cuáles son los derechos que nos costó tanto tener y que hoy, rápidamente, con un decreto, alguien decide que no los tenemos más. Entonces, bueno, me parece que son dos aspectos importantes que tienen que ver con el trabajo escolar, pero también con el trabajo mediático, el trabajo de las asociaciones, de los grupos. Es decir, no es un problema únicamente de la escuela, ¿no? Entonces, por eso digo que mirar el problema amplio y ver cuáles son las cuestiones que han cambiado, ¿no? Es decir, siempre lo digo y lo repito, pero el tiempo y el espacio, decía Einstein, hace ya muchos años, primera parte del siglo XX, él decía es relativo. Exactamente, el tiempo y el espacio es relativo, pero nos faltan espacios para trabajar juntos, para discutir, para repensar lo que queremos hacer, en lo micro y por supuesto en lo macro, ¿no? Es decir, como pueblo, como gente, o bien como ciudadano, como vecino, como amigo. Entonces, bueno, creo que es la complejidad, diría Morel, es necesaria ponerla en juego para mirar la realidad, pero después buscar acciones que no son de receta mágica, sino son de poner los pies en el barro. Y eso implica un ciudadano comprometido, o futuro ciudadano, porque con 15 años, 16 años todavía le falta formación, pero ya toma decisiones. ¿Cuánto tomo? ¿Qué vida sexual quiero? ¿Con quién quiero estar? ¿Cuántas horas le dedico a la pantalla? ¿Qué le digo a mis padres? Y ya toma decisiones. Por lo tanto, bueno, ahí me parece que serían como dos puntas, a mi criterio, interesantes para volver a repensar, ¿no? ¿Qué significa educar auténticamente? Sí, Alcira, y te hago una última consulta. ¿Cuál crees vos que es, o que fue la debilidad del sistema educativo a nivel general, también permitiendo hacer como una autocrítica, obviamente sin desprestigiar el sistema educativo argentino, pero cuál crees vos que fue la deficiencia del sistema que permitió que se lo reduzca a un mero discurso tan banal como este? Yo casi te diría que como uno lo va transitando, uno lo va pensando a esto, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Y yo te diría que adoctrinamiento hubo poco, porque si no, quizás si hubiera habido un adoctrinamiento diferente por las cosas que se habían conquistado, los votos no hubieran dado como daban, ¿no? Es decir, fíjate que hubo derechos ganados importantes en el ámbito de la jubilación, el derecho al trabajo pago, el derecho a una sexualidad responsable, a una decisión por el género, a tomar decisiones para el aborto sí, aborto no, interrupción de los embarazos. O sea, hubo muchas decisiones que llevaron mucho tiempo para hacer, en las cuales se podría haber adoctrinado, es decir, bueno, ¿quiénes son las que la garantizan? Y sin embargo, no las recordamos al momento de votar, recordamos otras cosas, ¿no? Creo que ahí hay un problema que nos va como coaptando nuestro cerebro frente a otras cosas que nos atrapan y que nos duelen menos, o que no me exigen demasiado, ¿no? Educar y aprender implica un esfuerzo muy grande. Yo tengo que pelearme con lo que siento y lo que pienso. Tengo que cambiar lo que estoy pensando. Y bueno, estamos en un momento en donde el confort cognitivo y afectivo es muy fuerte, ¿no? Nos venden el placer permanente, nos venden la situación rápida, cómoda, eficaz. Y bueno, si no me gustaba, y bueno, le faltó este punto, y bueno, a lo mejor me lo da, y lo otro, y bueno, lo otro veremos qué vamos a hacer. Es decir, esa liviandad con la que a veces no rescatamos ni valoramos el esfuerzo colectivo realizado, ¿no? Bueno, eso creo que es un problema de falta de ejercitación democrática, no adoctrinamiento, que me parece que hay que hacer, porque nos lo merecemos, así como pueblo, ¿no? Y por supuesto que posiblemente debe haber habido grietas naturales que no son impuestas solamente y que marcando la diferencia entre las personas, ¿no? Es decir, ahí no opinamos igual, no sentimos igual, no nos vemos igual, y yo quiero, la cuestión de yo quiero y lo quiero rápido, lo quiero ya, es un tema fuerte
en la filosofía educativa, porque nadie quiere gastar ni tiempo extra ni dedicación profunda, ¿no? La paciencia, la tolerancia, la espera están en falta, ¿no? Y están en falta en nuestra vida cotidiana. Y como sabe decir Skinner, que es un pedagogo literario muy interesante, ¿no? Dice, yo me declaro, dice, un buen adoctrinamiento por la multiplicidad y pluralidad de nuevas lecturas, escrituras, de volver a estar con el otro, de discutir con el compañero, de mirarse a los ojos, ¿no? Es decir, y quizás esas serían como las escuelas necesarias, ¿no? Que trabajan por mayor solidaridad y empatía. Pero es lo que puedo aportarte humildemente desde lecturas que uno va haciendo de esto, que a uno también le duele, ¿no? Me duele como educador de tantos años, como maestro. Alcira Rivarosa dialoga con nosotros, la doctora en educación, sobre el adoctrinamiento y además sobre esta idea hoy de dejar que la educación sea de libre decisión y no de obligatoriedad. Para finalizar, usted es educadora de educadores. Hoy los maestros, los profesores, están en el medio de este debate y con el temor instalado. ¿Qué cree que puede pasar como efecto? ¿Que el maestro retraiga en su protagonismo o que despierte su rebeldía? Guillermo, tomar conciencia de la fragilidad de nuestra manera de pensar y actuar requiere, por supuesto, de un proceso crítico y de una toma de posición. No todo el mundo está dispuesto a hacer explícita su posición, ¿no? Porque viene la censura, viene el descrédito, viene el atropello. Entonces, estaba diciendo esto, como que estamos en un momento en el que o estás a favor de la guerra o estás en contra, o estás a favor de esto. Es como si hubiera solamente una polaridad ética frente al tema, ¿no? Y no una diversidad ética frente al tema. Entonces, vamos a encontrar gente que sí es capaz de decir, me parece que esto lo amerita la vida de mis alumnos hablar del tema de drogadicción, amerita la vida de los jóvenes hablar de las contaminaciones y de las formas de alimentación que estamos teniendo, amerita la vida. Y hay otros que dicen, yo voy a cumplir con mi trabajo de dar esto, hacerlo bien, y no quiero involucrarme. Eso pasa tanto en el ámbito educativo como en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de ustedes saben muy bien que existe eso, ¿no? Es decir, que hay como una convivencia discursiva que es como para pasarle bien, para zafar. Por supuesto que están las dos posiciones. Yo me arriesgo a decir que aquel que toma conciencia, y esto porque lo he evaluado claramente en muchos proyectos educativos de escuelas y de universidad, que aquellos que hicieron esa toma de conciencia reflexiva, se dieron cuenta de cuáles eran los valores por los cuales tenían que trabajar, no por la cantidad de matemática a enseñar o la cantidad de biología a enseñar, esos no vuelven hacia atrás. Siguen buscando capacidad creativa, capacidad compartida, capacidad, por supuesto, frente a instituciones que tienen la misma estructura de funcionamiento, ¿no? Prácticamente del siglo XIX en algunos aspectos. Por lo tanto, no es fácil de remar. Creo que no es una cuestión solitaria. Cuando logran trabajar en equipo, hacer cosas juntos con otros, o con los padres, o con los abuelos, en el barrio, con los sindicatos, con los comerciantes, saliendo de la estructura de la institución sola, no se vuelve para atrás. No se vuelve para atrás porque uno ve algo que no se contabiliza económicamente, que es la alegría, la pasión, el gusto, el placer que a veces tienen los jóvenes cuando uno los desafía. Esa tarea es una tarea que hay que hacerla sostenida en el tiempo, porque rápidamente están para ver cómo perdemos la alegría, cómo instalar el miedo, cómo instalar la inseguridad, ¿no? Y las pocas certezas que tenemos. Entonces, es decir, el trabajo del educador es un trabajo sostenido en el tiempo, que tiene que todo el tiempo interpelar esta realidad que está cambiando y tomar decisiones. No es lo mismo trabajar con niños de 8 años que con adolescentes de 14, o con futuros ingenieros en la universidad de 19 años, 20. Es decir, va cambiando en función de las edades, pero por supuesto en 5 o 6 años
usted lo saben muy bien, la movilización cultural que tenemos es muy rápida y veloz, o sea, a veces no hay ni tiempo de pensarlo. Con lo cual el desafío es grande, pero yo confío en eso, es decir, como educadora de muchos maestros y profesores, siempre vi esas ganas de cambiar esa estructura cuando se pone el valor real, el valor de la vida, el valor de sostener una mejor posibilidad, no solamente de comprarse un auto, sino que tiene que ver con sentirse mejor en el mundo en el que se vive, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un plus importante que lleva tiempo, que lleva mucho tiempo y que por supuesto tiene sus momentos de caída, como la de todos, porque somos humanos, ¿no? Como dice Saint-Exupéry en su librito El Principito, a veces uno ve muchos humanos, pero falta humanidad, falta esa construcción de sentirnos bien con los otros, ¿no? Y creo que vivimos épocas en las que hay que fortalecerlo mucho más, ¿no? No sé si contesto o no, Guillermo, pero son reflexiones que uno ha hecho toda la vida y que por las cuales puede sostener esta posición, porque uno lo ha vivenciado, ¿no? Lo ha ensayado y lo ha trabajado. Ojalá se pudiera generalizar simplemente comiendo una pastillita, tomando una pastillita. Bueno, eso ya es adoctrinamiento. Pero bueno, esto es lo que puedo aportarles. Alcira, gracias por llenarnos el tubo de oxígeno, así podemos seguir navegando en la profundidad oscura de este presente. Y sí. Yo siempre digo que estamos a veces navegando en un poco de, o remando en dulce de leche para ponerle un poco de dulzura a la cosa, ¿no? Porque uno si pierde la ilusión, dejamos de ser humanos. Así que agradezco la posibilidad de la reflexión y bueno, ojalá que a alguno le toque y a los otros van a tener que seguir buscándolo. Es decir, uno entiende la diversidad y acepta de que no todos se van a preocupar, al menos por este enfoque, ¿no? Muchas gracias, Alcira. De nada. Muchas gracias a ustedes, Guillermo, y un abrazo muy grande a toda esa gente que los acompaña. La doctora en Educación Científica, un lujo en la mañana, ayudándonos a reflexionar sobre este presente, Alcira Rivarosa, haciendo referencia a esta idea instalada ahora, ¿no? Que la educación debe ser para pocos y que no te dejes adoctrinar. Bueno, un presente en el que necesariamente nosotros tenemos que poner protagonismo desde nuestro lugar, el que sea, para cambiarlo. Así son las cosas, conciencia.